En este video veremos cómo hacer paso a paso jabón de ceniza y cómo utilizarlo en el hogar y en el jardín. Cuando hice el video de los usos de la ceniza, que les recomiendo ver si no lo han hecho todavía, les comenté respecto a la fabricación de jabón usando la lejía de cenizas. Mucha gente me pidió que hiciera este video y se interesó, y yo sé que hay muchísimas más gentes que están involucradas en hacer cosas naturales y ecológicas, así que seguramente este video les va a interesar. Este jabón fue utilizado ancestralmente y sus usos y características y cómo hacerlo lo veremos paso a paso. Mirá hasta el final el video y si te gustó ponele like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Para hacer el jabón ecológico necesitamos cenizas. Estas deben ser cenizas de madera sin contaminantes como plásticos o pinturas. Tampoco sirve la ceniza de papel o de cartón y tampoco la ceniza de volcanes. Debe ser de madera, preferiblemente de maderas duras y sin restos de grasa que pudieran caer sobre ella si es que la hemos utilizado para cocinar. A esta ceniza la vamos a pasar por un tamiz, puede ser un colador o un tejido mosquitero, como estoy haciendo yo en este caso, y colocamos más o menos una parte de ceniza y una parte de agua de lluvia. Si van a usar el agua de la canilla, déjenla orear un poco en un balde para que se le vaya el cloro. Vamos revolviendo bien y veremos que toma el aspecto de una crema. Le vamos a ir agregando un poquito más de agua y usando un huevo fresco o una papa. En el video anterior usé un huevo y varios me dijeron que bueno, que el huevo tiene aire adentro y que bueno, vamos a usar una papa que es lo mismo. Colocamos la papa dentro del preparado y la papa tiene que flotar. En caso que se hunda la papa, debemos agregar más cantidad de cenizas. Y si es como en este caso, que la papa está flotando y flota mucho, está muy arriba, lo que tenemos que hacer es ir agregándole más agua hasta que la papa quede casi completamente sumergida, que esté ahí flotando pero muy poquito. Eso nos indica que tiene una densidad adecuada nuestra lejía. Lo revolvemos bien a toda la mezcla y lo dejamos reposar durante 24 horas y vamos a recoger el sobrenadante en una botella. Lo vamos a hacer filtrando, lo pueden hacer con un filtro de café, con una servilleta tisúe, con un tapabocas, con lo que tengan a la mano. Nos queda este líquido que en general es de color ámbar, a veces hay más claritos, pero es de acuerdo a la madera que hayan usado para la ceniza. Y bueno, en este caso ya hay que tener precaución con este líquido porque es cáustico, es rico en hidróxido de potasio. Así que lo mejor es usar guantes y gafas. Bien, colocamos en la olla de acero inoxidable o enlosada, nunca tenemos que utilizar ollas de aluminio para hacer estos trabajos porque la lejía de potasio se come el aluminio, así que nunca usar aluminio. Acero inoxidable o enlosado y colocamos 400 mililitros de lejía y la ponemos a fuego fuerte. Hacemos que hierva hasta reducir su volumen más o menos hasta la mitad. Una vez que llega a ese punto, le vamos a agregar 140 mililitros de aceite o podemos utilizar grasa animal si queremos. El aceite puede ser aceite nuevo, como en este caso que voy a usar aceite de girasol, o pueden utilizar aceite usada, filtrada, siempre que sea vegetal o animal, nunca mineral. No pueden utilizar el aceite del vehículo. También pueden utilizar esto, que es grasa de chancho. Yo ya les enseñé cómo se hace este lubricante que es buenísimo para el taller. Y acá en la I les voy a dejar el video por si lo quieren ver.
También pueden utilizar otro tipo de grasas animales, por ejemplo, grasa vacuna o grasa ovina, lo que tengan. Bien, agregamos el aceite, bajamos al mínimo la hornalla y esto debe ir lento. En principio vamos a ver que se forman como unas gotitas, que no se mezcla el aceite con la lejía, y a medida que pasa el tiempo, sobre el fuego se va a ir poniendo esto un poco más oscuro y siempre tenemos que estar revolviendo la mezcla. Vemos que el preparado, a medida que transcurren los minutos, va cambiando, por ahí hace espuma, luego deja de hacerla, sigue otra vez, levanta otra vez una espuma de diferente calibre, más finita, y más o menos pasado una hora del inicio del proceso, toma en el costado de la cacerola, al costadito, van a poder ver que se forma como un gel en los bordes y comienza a largar algo de humo. Ese es el punto final del asunto. Ahí sacamos del fuego y dejamos enfriar. Si pueden hacer el proceso al aire libre, mucho mejor. Acá pueden ver que queda de un color bastante oscuro. Obviamente que este jabón se le llamaba jabón de tierra o jabón negro, ¿no? Así que era por esto, ¿no? Cuando se enfría un poco ya queda como formando una gelatina. No esperen tener una consistencia de jabón duro, porque queda así, bueno, cuando se enfría bien queda todavía un poco más duro, pero queda con esta consistencia que ven acá. Ahora que está un poco caliente todavía, lo que hacemos es envasarlo en un frasco. Hay otros métodos que utilizan para hacer este tipo de jabones y lo cocinan directamente con la ceniza incluida. Es decir, no separan la lejía, sino que ponen la lejía junto con la ceniza. Esto da un jabón mucho más abrasivo, así que, bueno, si quieren hacerlo así también pueden probar. Lo mismo pueden agregarle algún ramito de alguna planta aromática, romero o lo que les guste. Eso va, por supuesto, en cada uno que quiera probar, ¿no? Acá les voy a mostrar el efecto del jabón. Vamos a colocar apenas un poquito en esta botella de agua. Vean que yo la agito, es agua común de la canilla, no tiene nada. Ven que no hace ni espuma ni nada. Bueno, le colocamos un poquitito nomás del jabón y agitamos. Ven que inmediatamente toma el típico color de agua jabonosa, ¿no? Hace un poco de espuma. Estos jabones ecológicos no son los grandes hacedores de espuma, ¿eh? No esperen una cosa de locos, hace espuma pero no tanto. El color ese blanco que tiene el agua es producto de lo que se llama emulsión. Ustedes saben que el agua y el aceite no se mezclan. El agua es un líquido polar y el aceite o la grasa son líquidos no polares, ¿no? El jabón es una sal que tiene una parte polar y una parte no polar. Entonces, ¿qué pasa? Una parte se adhiere al agua y otra parte se adhiere a las grasas. Esto hace que cuando nosotros agitamos se emulsione, haga pequeñas burbujitas adentro. Esto favorece muchísimo la limpieza, porque se pega la grasa a una parte y a la otra, a una parte a la grasa, a otra parte al agua, y se limpian los utensilios. Se puede utilizar para lavar la ropa, el cuerpo. Recuerden que estos jabones son alcalinos y si tienen caspa, que es provocada por un hongo, el lavado con este tipo de jabón les va a quitar el problema. También se pueden utilizar para el jardín, poniendo una cucharada de este jabón en un litro de agua
y lo pueden utilizar para fumigar las plantas. Esto va a eliminar hongos, por eso que les dije, por el pH, el jabón es alcalino y a los hongos les gusta el pH ácido, ¿no? Así que, bueno, cuando lo fumigas con esto, chau hongos, y también a los insectos les disuelve una capa cerosa que tienen sobre la piel y hace que se deshidraten. Es un insecticida ecológico y natural muy, pero muy recomendable. También este jabón es especial para lavar prendas delicadas porque la cantidad de potasa que tiene es mucho menor que la de los jabones comerciales. Igual para el lavado de manos, ya que cuida muchísimo más la piel, ¿no? Esto sumado al bajo costo y al bajo impacto ambiental que tiene, lo hace un producto excelente y muy utilizable. Así que chicos, si se caen a una isla, sería imperdonable que huelan mal cuando los rescatan. Quiero animarlos a que lo hagan a esto y lo prueben. Es fácil, el proceso me llevó solamente una hora y bueno, los elementos que se necesitan son ecológicos y baratos, ¿no? Espero que les haya gustado este video, le pongan el like, se suscriban al canal picando la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo material. También podés seguirme en Facebook y si sos muy fan podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Vamos ahora con el juego de la semana, vamos a la trivia. La semana pasada, bueno, no adivinó nadie. Sí, reconozco que era muy difícil la trivia. En realidad, lo que están viendo es una parte del interior de un tiristor industrial. Acá pueden ver la otra parte. Era muy difícil, la verdad. Los primeros comentarios del grupo Premium, Pablo Ferrero, y en la publicación Luis Gutiérrez. A ambos les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por jugar y participar. Se ve que hay varios veteranos que me miran y se emocionan cuando hago las restauraciones de radios antiguos, igual que lo que me pasa a mí, ¿no? Muchísimas gracias por todos los comentarios en el video de la semana pasada. Hoy la trivia es otra colaboración de Ada Petrovi. Vamos a ver si esta la ponemos un poco más fácil y si adivinan de qué se trata. O por lo menos digan en qué aparato iba esto, ¿no? Recuerden que ustedes pueden participar poniendo en los comentarios qué creen que es lo que está en la foto y también si tienen en sus casas cosas raras que puedan servir para este juego, pueden mandarme fotos que ustedes mismos deben sacar, no pueden sacar de internet, y me mandan al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Deben decirme de qué se trata, por supuesto, no me pueden mandar cosas que no saben qué es, porque yo a la semana siguiente tengo que decir qué era, ¿no? Bueno, muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.